Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Esa enfermedad catastrófica que consume todos los recursos, no solo económicos, vitales, y lleva a uno a la catástrofe. Sus tratamientos son costosísimos y por eso ese grupo de ciudadanos, pensando en el prójimo más carenciado, organizan una institución de servicio como esta, que, claro, necesita fortalecerse económicamente con los apoyos que le puedan brindar los amigos, la gente solidaria de cristianísima formación, que puedan fortalecer las arcas de esa institución para servirle al prójimo enfermo de cáncer. Repito, enfermedad catastrófica. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Es un espacio para formar jóvenes en alto riesgo. Como hemos señalado tantas veces aquí, los salesianos cuidan de ellos. Y el producto terminado de ahí son ciudadanos útiles al país. Ayer, presas fáciles de la delincuencia y más luego, ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, vamos a ver cómo están los precios. Bien, el cacao ayer estuvo en 3.700 y algo de dólares la tonelada de cacao. Hoy estuvo entre 3.852,50 y 3.924 dólares. Y con tendencia subiendo algo más, a 4.270 y algo. Es decir, pinta bien los precios del cacao porque van en aumento, aunque tienden a bajar un poco. Suben y bajan, son precios trapeciales, como hemos dicho, pero son números buenos, son precios que le garantizan buenos beneficios al agricultor y al exportador, indiscutiblemente. El petróleo no se detiene, 108,66. Y todo el mundo es consciente cuál es la situación que hay ahí de tensión y de espera. Porque ahora Donald Trump ha dado otro chance, como dicen, otra prórroga para iniciar ataques a Irán si Irán no negocia
un acuerdo creíble con los Estados Unidos. Hablaremos de eso más luego. Azúcar, 14,71. Café, 266,50. Creo que estuvo hoy a 275 o algo así. Subió algo más el café. Este precio parece que amaneció con ese precio, pero hoy subió a 275 seguro. Mañana lo debe reflejar aquí. El oro, $4,585 con 60 centavos la onza. Ha bajado algo. Y el dólar, la compra 58,67 y la venta en los bancos 59,51. Sigue fortaleciéndose el peso. Ahí están las cosas para que no se digan. Bueno, señores, yo muchas veces aquí repito una expresión casi hasta el cansancio, porque se verifica tantas veces que la historia a la callada se venga. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué traigo esto hoy? Aquí yo cité tantas veces también a un caballero, un hombre extraordinario, nacido 600 años antes de Jesucristo, Tales de Mileto, 650 y pico de años. Antes de Jesucristo nació ese caballero matemático, oigan, aquel griego inteligentísimo, hombre de pensamiento racional, un hombre con una mentalidad extraordinaria, Tales de Mileto. Y siempre yo he citado a Tales como un visionario, cuya expresión que más utilizo de él es que el verdadero sabio es el tiempo, decía Tales de Mileto. Así cuando se calman los furores, se calman esas iras populares, entonces la historia tiende a juzgar los hechos en forma desapasionada cuando pasa el tiempo y pasa esa ira popular. Señores, hoy yo leí un artículo del señor Rafael Acevedo, que es el jefe de Galo en Santo Domingo. Don Rafael Acevedo, una persona que ya muy conocida en el país. Y los trabajos de Galo, no sé si él seguirá al frente de Galo todavía, porque eso ha cambiado tanto de mano allí, pero no sé. Mayo 1994, uno de los peores momentos, dice él. Don Rafael Acevedo Pérez escribió este artículo hoy en la página de opinión del periódico Hoy. ¿Qué dice él aquí? Refiriéndose a esos eventos de mayo del 94. Y aquí yo me he agotado hablando y mostrando las imágenes de los hechos del 94, precisamente de las elecciones del 94. Aquellas elecciones muy reñidas y donde a Balaguer se le acusó de ladrón de elecciones, de que había hecho un fraude colosal, óigase bien, para ganar las elecciones. Nosotros siempre hemos dicho aquí, defendiendo a Balaguer, que el fraude colosal en sí, primero lo cometió el PRD en esas mismas elecciones. ¿Por qué? Porque el doctor Peña Gómez, que en paz descanse, porque ahora que en la historia, como se dice, con estos 30 años que se cumplen ahora, o se han cumplido ahora en mayo,
con estos 30 años que ya las pasiones, la ira y todas esas cosas, los furores se han calmado, se pueden juzgar los hechos en forma desapasionada. ¿Por qué digo que el PRD era que había organizado el fraude? Porque el propio doctor Peña Gómez y todos los historiadores y plumíferos que defienden al doctor Peña Gómez y que defendían al PRD en ese momento, ninguno han admitido que el doctor Peña Gómez anunció en esos eventos electorales, anunció que él tenía un colchón, su partido tenía un colchón electoral que le iba a permitir frenar el fraude que le pudiera hacer Joaquín Balaguer. Es decir, se adelantaba con 300,000 votos de que tenía seguro. Ahora yo le pregunto a los sensatos de este país, ¿ustedes creen que esos 300,000 votos que tenía el doctor Peña Gómez, que aseguraba él que lo tenía ya como garantía, como antemural a la posibilidad del fraude de Balaguer, ¿ustedes creen que eran suizos o eran norteamericanos? No, eran haitianos. Ese cinturón de haitianos que rodeaba la capital y que venía desde Jaina, dándole la vuelta a todos esos batelles hasta Boca Chica, todo ese anillo. Ahí parece que estaban los 300,000 votos del doctor Peña Gómez. Pero además, el fraude colosal comenzó con la intervención norteamericana en forma indecente, parcializado, tirado a la calle el embajador Pastorino, con los fondos del AID, tirado a la calle, haciéndole campaña al doctor Peña Gómez. Y se dieron el lujo de crear a Participación Ciudadana para que anunciara el fraude. Ahora que el señor Juan Bolívar Díaz publicó sus memorias en estos días, me imagino que puso en primer plano, pondría esa creación de Participación Ciudadana para denunciar ese fraude, creado desde antes. Porque había que decir que Balaguer era un ladrón de elecciones, quiérase o no. Se creó Participación Ciudadana con los fondos de AID y se mantuvo hasta años, hasta que yo creo que vino ahora Donald Trump y eliminó la AID. Los fondos de AID se le cortaron a Participación Ciudadana. Y todo el mundo recuerda cómo participó Participación, valga la redundancia, en aquellas denuncias del fraude colosal. Es decir, la misma participación de la embajada era un fraude. Pero eso se obvia cuando se está obnubilado o se está en forma decidida a sacar del poder al esbirriado, ciego, hombrecillo de Navarrete, que era el doctor Balaguer. Era una decisión de Washington. Muy bien. ¿Qué pasó? Que en Washington sabía, ha dicho Manuel Fermín, que Balaguer tenía un empate. Y las encuestas señalaban que Balaguer estaba empatado con Peña Gómez, que incluso lo superaba en un punto. Pero aquí prácticamente se secuestró esa información y Manuel Fermín fue el que sacó esos números aquí, que incluso se lo servía a mi amigo que lo desconocía, el doctor Marino Vinicio Castillo, que me dijo, el Manuel, yo no tenía acceso, nunca vi esto. Y yo le serví esa información al doctor Castillo. Porque todo el mundo sabe cuál ha sido la participación de Marino Vinicio Castillo aquí, en este país, defendiendo causas nacionales y defendiendo la verdad. Entonces, aquí se dijo que Joaquín Balaguer había cometido un fraude colosal. ¿Cómo con números así se puede cometer un fraude colosal? Pregunto yo. Miren, eso fue faltando 12 días para las elecciones de mayo. Galo rumbo, última hora, fíjense bien ahí. Tenía Balaguer 38.8
Peña Gómez 37.9. ¿Cómo se puede hacer un fraude colosal con esos números? Muy bien. ¿Qué dice Rafael Acevedo aquí? El que hizo esa encuesta. Dice Rafael Acevedo: uno de los peores momentos lo vivimos una tarde de 1994. La encuesta que nos encargara un grupo allegado a la Pucamaima arrojó unos datos sumamente incómodos. Un virtual empate. Peña Gómez 37.8 y Balaguer 38%. Por favor, Eri, repíteme el cuadro. Mírenlo ahí. Ustedes están viendo esos números. Eso son lo que avala, hoy lo dice el propio Rafael Acevedo, que yo tengo ahí una carta que él envió también en el 96, o en el 96 no, creo que fueron en el 2004, en una de estas elecciones. Él mandó una información diciendo, cuando se puso en duda una de esas encuestas de Galo, no me acuerdo, fue en este periodo, ya el doctor Peña Gómez había fallecido. Pero él tuvo que sacar de sus baúles, como dicen, una carta que le envió la Galo Internacional, avalando el trabajo serio que había hecho esa institución, esa empresa, en esa época, en ese año, en esas elecciones. Muy bien. Miren ahí, eso fueron 11 días antes de las elecciones. Galo empata a Peña y a JB. ¿Cómo puede haber un fraude colosal ahí? Digo yo. Bien. Vamos a seguir con lo que dice Acevedo aquí. Ya está bien. Cuando salió la publicación me dije, tenemos problemas. Esos datos no le gustarán a nadie. Como cada bando jura al diablo que saldrá victorioso, los empates disgustan a todos. Esa tarde, desconsolado, llamé a uno de mis mejores amigos para que me brindara una botella de vino para amortiguar el golpe. Me dijo enseguida, ven, que estoy reunido con mi mujer y mis 2 hijos, cenando en un restaurante pequeño de mariscos cerca de Radio Televisión Dominicana. Llegué con un compañero de trabajo y nos sentamos a su mesa. Ahí conversaron y bueno, y hubo una interpretación muy descompuesta del señor que lo había invitado a Rafael Acevedo y le dijo unas palabras ahí fuera de tono. Y bueno, eso se subsanó. Pero ¿qué dice Rafael? Dice al final, 5 meses más tarde, 5 meses más tarde, ante unas 3,000 personas en Lincoln, Nebraska, Richard Burkholder, vicepresidente de The Gallup Organization, hizo mención de honor a Gallup República Dominicana, por ser la primera vez que Gallup en todo el mundo había predicho un empate. Peña y Balaguer acordaron gobernar cada uno 2 de los 4 años. Yabet es grande, él es cristiano. Actualmente único socio de Gallup Organization. Señores, ¿qué quiere eso decir? Que Rafael Acevedo admite que el trabajo que él hizo esa vez fue bien hecho y se lo reconoció la Galo Internacional, pero también hay que admitir que Balaguer tenía sus números legales. Ahora, ¿por qué se alegaba que había un fraude? Porque sabían que esos números iban a ser cerrados, las elecciones iban a ser cerradas. Pero como Balaguer tenía una fama de ladrón de elecciones, nunca se pensó que Balaguer tenía números de ese nivel, que empataran con Peña Gómez o que lo superaran, aquel super líder. Un líder tan popular como Peña Gómez, que yo siempre me he atrevido a decir aquí, que manejaba una verdadera oligarquía de masa, que era el PRD. Sin embargo, historiadores rigurosos de este país, usted los ve, que han escrito, primero el señor Juan Bolívar Díaz escribió, hizo una obra del fraude colosal.
hubo que recogerla. Pero ¿qué pasa? Gente que son enemigos jurados de Balaguer, o fueron enemigos jurados de Balaguer, o enemigos íntimos de Balaguer, vamos a llamarle así. Por ejemplo, Bernardo Vega escribió aquí, en el periódico Hoy, del martes 21 de julio del año 2020, hace 6 años. Y él decía aquí, refiriéndose a las elecciones del 1994, para evitar que ganara el candidato presidencial del PRD, José Francisco Peña Gómez, un Joaquín Balaguer que buscaba la reelección, además de satanizarlo con el tema haitiano, logró que se modificase ilegalmente el padrón electoral que había sido ya entregado al PRD por otro que llegó a las mesas donde se habían sacado por lo menos 28,000 adeptos al hacho prendido, sustituyéndolo con nombres falsos. Como Balaguer sacó 22,000 votos más que Peña Gómez, hubiese ganado el segundo de no haber sido por la trampa. Es decir, fíjense que él admite que Balaguer ganó por 22,000, pero era posible ganar por 22,000 según Galo, porque Balaguer superaba a Peña Gómez con un 1%. Entonces, ¿por qué las matemáticas no fallaron? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está el fraude colosal? Que se sacaron 28,000, compensando los 300,000 que decía Peña que tenían un colchón, pero eso lo obvia. Nadie se atreve a decir lo que Peña Gómez dijo eso. Sin embargo, el propio Peña confesó eso. Y probablemente Balaguer le diría a su gente del reformismo, miren, Peña Gómez anunció que tiene 300,000 votos seguro allí, que lo tiene un colchón. Vamos a hacerle otro igual que el de él. Porque si no, va a ganar en forma abrumadora sobre nosotros. Sin embargo, parece que se neutralizó ese fraude, como dicen, y los números de las elecciones sacaron los 22,000 votos. Esa era la diferencia de un 1% que estaba Peña Gómez, Balaguer y Peña Gómez estaban prácticamente empatados, pero Balaguer lo superaba con un 1%. Y la verdad que, como decía Tales de Mileto, el verdadero sabio es el tiempo. Otro historiador riguroso del país, don Fran Moya Pons, fraude electoral en el 94, lecturas del Diario Libre del 22 de mayo del 2010. Yo conservo todo esto. Señores, esto tiene 16 años en mis manos. Miren cómo están amarillentas están las hojas. Eso lo escribió don Fran Moya Pons. Pienso que conviene recordar, dice el afamado y bien ganado título de gran historiador, don Fran Moya Pons. Pienso que conviene recordar, para que no se olvide, cómo y quiénes ejecutaron el colosal fraude electoral en las elecciones generales del 94. Vuelvo y me pregunto, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo puede suceder esto? Un fraude colosal con estos números. Esta es la carta que escribió Rafael Acevedo, también, confesando lo mismo que dijo ahí, con los números de la encuesta, y todos están aquí, de Galo Internacional. Es decir, yo he conservado esto porque entiendo, como dijimos al principio, no solo que la historia a la callada se venga, sino que la historia juzga desapasionadamente con el tiempo, cuando se calman los furores, cuando se calman esas iras populares. Y hoy ese fraude colosal tendrá que discutirse. Y yo he comenzado a discutirlo sobre la base de estos números, que son números reales. Y antes del señor Rafael Acevedo admitir todas sus realidades que vivió ahí, nosotros hemos estado presentando estas informaciones hace tiempo en este programa. Años hace que estamos presentando estas informaciones para que la gente haga conciencia
de que realmente el fraude colosal, además, un fraude colosal se hace si, por ejemplo, teniendo esos números, Peña 37, Balaguer 38, al final, en las elecciones, viene Balaguer y saca 48 y Peña Gómez saca 24, entonces usted dice, bueno, ahí engañaron a Peña. Hubo un fraude colosal. O Balaguer sacó 48 y Peña Gómez sacó 40. ¿Quién dio este salto tan alto? ¿Cómo Balaguer ganó este número tan alto, tan rápido, faltando 10 días para las elecciones? ¿Qué pasó? No hubo eso. Por tanto, los números son eso que habló Galo en esa época. Que Galo parece que tenía más rigor para ver las cosas, porque ahora parece que ha perdido, se le ha puesto alguna borradura, se le han puesto en la visión de Galo, porque dio unos números ahí que la gente ha dejado a la gente muy, muy mal parado, como dice. Algunos contentos, los del PLD en este caso, pero otros están muy disgustados. Vamos a una breve pausa y seguimos. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, yo creo que es importante recordar esas cosas, porque así como decía en su artículo el doctor Moya Pons, que hay que recordar para que la gente tenga en su memoria lo que pasó, cómo pasaron las cosas. Es decir, Balaguer fue un delincuente de elecciones. Sin embargo, la historia también, estos datos sirven para emparejar esas informaciones. Porque 2 años después, yo recuerdo, de esas elecciones del 94, cuando el doctor Peña Gómez compitió de nuevo en el 96 al recortarle los 2 años a Balaguer. Cuando él compitió contra el doctor Leonel Fernández y el licenciado Jacinto Peinado, todo el mundo sabe aquí que el PRD debió recuperar supuestamente los votantes que le habían extorsionado, que le habían dislocado en las elecciones 2 años anteriores. Es decir,
ese padrón que dice Bernardo Vega y el propio Moya y los demás voceros de ese fraude, no hay duda que ellos tenían que decir, bueno, estos, vamos a ponerle un número, 100.000 o 200.000 votantes fueron dislocados en esas elecciones del 94. Bueno, debían aparecer en el 96. Es decir, si todo ese número de fraude colosal que Balaguer para ganar con 22.000 votos tuvo que dislocar, según ellos, cientos de miles de gente. Dice Bernardo Vega que fueron 28.000. Entonces, si eran 28.000, tampoco era un fraude colosal. Vamos a decir que era un fraude, pero resulta que las elecciones se verificaron con una diferencia de 22.000 votos entre Peña Gómez y el doctor Balaguer, fiel al resultado de la encuesta, que era un 1%. Entonces, ¿dónde están los votos que le robaron al PRD para que no derrotara fácil a Balaguer? Pues resulta que el Partido Reformista, como vio esa agresión que le hizo el PRD y todos los que se abanderaron con la candidatura de doctor Peña Gómez, 2 años después, en el 96, publicó todas las estadísticas de esas elecciones, de las 2 elecciones. Y en ninguno de esas estadísticas, de esos cuadros, señores, aparecieron los dislocados, los decenas de miles de dislocados. ¿Dónde estaban? El PRD sacó menos votos, o más o menos los mismos votos que sacó allá en el 94. En el 96, el doctor Peña Gómez, bueno, el doctor Peña Gómez, en la primera vuelta ganó por 45%, teniendo a todo el mundo, pero ya no era Balaguer el candidato, ya el país estaba dividido en 3 partidos. Claro, en el 94 eran 3 partidos, pero el PLD era un partidito, tenía 14, y esa encuesta le dijo que iba a sacar 14 o 13, y eso fue lo que sacó la dupla de Juan Bosch y Leonel Fernández. Entonces, esos números de doctor Peña Gómez eran posibles en el 96, porque ya no era Balaguer el candidato. Entonces, ¿qué pasó? Muchos reformistas se fueron a votar por el señor Leonel Fernández y otros parece que decidieron seguir al señor Fernando Álvarez Bugar, que es un reformista que se había ido con el doctor Peña Gómez en el 94. Entonces, pudo tal vez arrastrar, Peña Gómez arrastró algunos votos para allá y subió a 45. Porque ya el cuadro del 96 no era el cuadro del 94, donde había una polarización de las elecciones. Entonces, en esa primera vuelta, Jacinto Peinado obtuvo como 14 o 15, pero el señor Leonel Fernández sacó 35. De 14 saltó a 25, eso eran reformistas, o de gente que votó por Balaguer y decidió votar por Leonel Fernández. Entonces Leonel Fernández y su Partido de la Liberación Dominicana, usted le suma los 14 que ellos sacaron en las elecciones del 94, y le suma 20 y pico de los reformistas, eso daba 37, 38%. Compitió en segunda vuelta con el doctor Peña Gómez y le ganó las elecciones. Es decir, el Partido Revolucionario no pudo mostrar más números que lo que tenía en el 94 y en el 96. No lo pudo mostrar más, lo se mostraron por las razones que acabo de decir. Pero los supuestos votos dislocados nunca aparecieron y ahí lo publicó el Partido Reformista 2 años después. Yo tengo la publicación y la mostré aquí incluso porque me la cedió un amigo
mi amigo Suriel, reformista y balaguerista de cepa, como se dice. Y yo siempre le agradezco ese buen gesto de Suriel. Pero esos fueron los hechos. Sin embargo, fíjense cómo queda marcado esa historia de ese fraude colosal del 94. Y la propia Galo admite que había un empate. Y no solo lo dice y lo admite, sino que ahí está la muestra con esas imágenes que yo acabo de presentar, que fueron los titulares del periódico Última Hora, que era el dueño de la revista Rumbo, y que esas encuestas se hacían en una alianza Gallup-Rumbo. Fíjense los números que estaban ahí, como Balaguer, que fue tan vilipendiado aquí, que era un delincuente, que era un ladrón de elecciones, que Balaguer era neotrujillista, que Balaguer por aquí, que Balaguer por allá. ¿Y cómo llegó a tener ese liderazgo? Que tenía más puntos que Peña Gómez. Y hay que ver el liderazgo de José Francisco Peña Gómez en este país. Pero así es la historia, como yo he dicho tantas veces aquí, que a la callada se venga. Ahí están los números. Bueno, el Listín Diario hizo un reporte de una cárcel ahí, la carcelita. Pero, ¿y cómo es posible que estén pasando esas cosas? Señor, usted ve el carcelero, el jefe de la penitenciaría. Yo me imagino la oficina de ese caballero. Ese señor viste impecable, muy bien, su oficina debe estar bien acondicionada, muy bonita. Esa debe ser una oficina que compite con la de cualquier ejecutivo de este país. Sin embargo, fíjense cómo está la carcelita. Dice el Listín Diario que la carcelita es una cloaca, peor que una cloaca, señores. Pero ¿y a dónde? ¿Por dónde que andamos? ¿Quiénes son las autoridades de este país? Porque se nombra a este caballero, un caballero que fue rector de la UAS, jefe de penitenciario. ¿Y cómo es posible que usted esté dirigiendo esa institución del Estado que tiene que velar porque las cárceles estén en condiciones humanas, de toque, con algún toque humano, por lo menos? Porque es muy cómodo y comenzarlo a la gente en la parra. Eso fue un hotel lo que hicieron allí, es un resort. Pero donde están hoy, usted tiene que darle algunas condiciones a aquello. Pero yo estoy seguro que ese señor no ha visitado una cárcel de esa, porque si usted va a esa carcelita que dice el Listín Diario, si usted es el jefe de la penitenciaría, usted eso lo cierra, lo corrige inmediatamente. Porque ¿quién va a tolerar algo así? Eso es una vergüenza. Bueno, ahora ¿a qué actúa? Usted verá cómo actúan, como dicen, por impulso. Desde que sale la noticia, en un periódico importante como el Listín Diario, aparece mañana, deben estar fumigando las chinches. Porque dice el Listín que está lleno de chinches y de suciedad. Es una cloaca aquello. Y ahí viven seres humanos que están detenidos, cumpliendo condena en esas condiciones. Repito, pero el director de prisiones debe estar como un verdadero príncipe, recibiendo unos salarios enormes y una oficina súper acomodada. Así debe estar. Dios mío. Bueno, el PRM no hizo la reunión de anoche. Parece. Señores, eso es peligroso. Cuando un partido, incluso en el poder, cuando un partido en el poder se teme a sí mismo, eso es grave. Pensábamos que la reunión anoche se iba a celebrar ahí en su local de la 27 de febrero. Pasamos, pero bueno, fue una soledad ahí, no había ni un mosquito, como dicen. Es decir, se canceló la reunión. Esperábamos ver en las aceras, en las afueras del local, 300 o 400 jipetas negras, porque esas son las que dan aspecto de poder, parece, las jipetas negras. Pero no había nadie, fue cancelada la reunión. Yo dije, bueno, no hubo reunión.
no hubo exhibición. Aquel dealer de 4 o 500, 350 o 400 jipetas mínimo, van esos funcionarios y dirigentes de ese partido, del partido en el poder, del poder ni siquiera compartido. Es un partido que tiene todas las ramas del pueblo, todas las ramas del poder en sus manos, todo ese presupuesto. Y la austeridad se invoca, pero no se cumple. Bueno, no se hizo la reunión, muy bien. ¿Por qué no se hizo? Por algo peor, que el Partido Revolucionario se tiene miedo a sí mismo. Repito aquí una expresión que he dicho muchas veces. Se aplicaba al PRD, pero como el PRM es un hijo con una carga génica bastante alta del PRD-PRDismo, hay que decir, como siempre le hemos dicho aquí, se le echa de menos cuando están en la oposición y cuando están en el poder se le deplora. ¿Por qué no se hizo esa reunión? Por los temores. Y decíamos nosotros, fue hasta mejor que la suspendieran, pero hay un problema interno ahí que exige que hagan una consulta para fines de elegir las nuevas autoridades de ese partido. Bueno, pues es que está ventajosamente vencido y la ley de partido dice que tiene que cambiar las autoridades. El PRM no lo ha dicho, pero nosotros aquí y todos los que opinan sobre estos temas saben que el país está en una situación sumamente difícil. El propio gobierno, asediado el gobierno con muchísimas críticas que se le hacen justas ante muchísimos fallos que ha cometido la dirección del gobierno, muchísimos errores, y todas esas críticas de todos los sectores eclesiásticos, sectores obreros, están peleando algunos por el asunto de los trabajadores, por los asuntos de código laboral, otros por las enfermeras pidiendo salario, los jueces amenazando con ir a huelga. Bueno, los maestros están tranquilos, pero hay apagones y hay muchísimos problemas. El gobierno tiene problemas. Un acuerdo tan criticado con eso los Estados Unidos, y más que un acuerdo, una imposición. Entonces, el gobierno tiene muchos problemas. Una economía que también se ha excedido, la inflación, tú sabes, 11 centésimas, que eso todavía es bajo, pero está por encima del rango meta que se trazó el Banco Central. Más una situación internacional tan crítica, cuando el gobierno tiene que estar aumentando ese precio de los combustibles, y esas son cosas que crean ebriedad social. La calle se altera y puede terminar en un verdadero remolino callejero, quién sabe. Entonces el gobierno no está como para estar inventándose una crisis interna dentro de ese partido que uno sabe cómo que reacciona en sus luchas internas, que son luchas feroces, que llevan hasta muertos, gente muy violenta, y entonces que usted a la crisis nacional le sume una crisis política de su partido, eso termina en una indecencia política, hemos dicho. Y las crisis no se corrigen, las crisis se evitan. Entonces yo creo que tal vez el partido, o el gobierno, o el presidente, que es el líder actual del partido, habrá pensado en eso y dice, señores, miren, paren esto para evitarnos más problemas. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, hoy vi una queja rara, porque es la industria del casabe aquí en este país. Ya se ha hecho una industria importante. Eso era muy artesanal hace, centenares de años, siglos, porque esa es una industria que viene desde los taínos. Pero esa industria tiene una particularidad especial y es el tipo de yuca que usan para hacer el casabe. Se le llama yuca amarga o yuca brava. Entonces vi esa denuncia que hacen algunos casaberos. Dicen ellos que tienen problemas, que no hay plántula, que no hay material, parece, material de siembra, cosas raras. Y además, el problema de la mano de obra. Ellos dicen que tienen problemas con los haitianos, pero los haitianos no se pueden usar para labores agrícolas, pero andan aquí sueltos. Entonces, ¿qué hacen los haitianos aquí? Porque si no están trabajando en el área agrícola, ¿qué hacen entonces deambulando en los campos y en las calles? ¿Qué hacen allí en los campos? Sáquenlo de allá, empodérense. Porque si no quieren trabajar en el agro, que eso es lo que ellos saben hacer, y si no quieren hacerlo, entonces que buscan allí matando gente o atracando. Entonces que se empoderen la comunidad y que saquen los haitianos de las comunidades, porque no trabajan. Entonces, ¿qué hacen allí? Ahora, los casaberos, no sé por qué o ante quién se han ido a quejar, si es el Ministerio de Agricultura, porque la yuca primero es un cultivo que se reproduce por esqueje, es decir, en forma asexual. Un tallo, un nudo que enraiza, puede enraizar fácilmente, un corte bien biselado, esa estaca consigue la humedad necesaria y hay un brote y eso es la planta mañana. Es decir, el material de siembra es un material vegetativo que se utiliza las mismas ramas de la yuca. Esa yuca brava solo la siembran los que van a producir casabe. Si se está extinguiendo o pierde vigor, ahí están los laboratorios in vitro que pueden producir millones de esas plantitas en forma rápida y que el Ministerio de Agricultura pague eso o le brinde un aporte a los casaberos, brindándole
plántulas de yuca brava o yuca amarga, como se le llama también, para la producción de casabe, porque ya también uno sabe que esa misma yuca se usaba para la obtención del almidón, pero ese almidón ya de yuca no se utiliza porque ha sido sustituido por otros tipos de almidón vegetal, de tipo vegetal, el maíz, por ejemplo. Entonces, no es posible que se extingan variedades de yuca amarga o de yuca brava por falta de que es un cultivo, claro, es un cultivo que en el Ministerio de Agricultura no se le presta mucha atención, porque es un cultivo que prácticamente está concentrado en los productores de casabe que están en las áreas de Santiago, ahí de la Charca o de San José de las Matas o en la zona del Rubio, allá en la zona profunda de la línea noroeste, en la sierra. Ahí es que están los productores de yuca amarga y de casabe principalmente. Entonces yo creo que ese cultivo, rescatar ese cultivo no es una cosa del otro mundo. Primero un cultivo viejo, más viejo que el país, como se dice. Eso viene de los tiempos de los taínos. Entonces esa yuca lo que hay que reproducirla y buscar la forma de que tenga mayor vigor y que sea una yuca de mayor rendimiento y todo excelente. Se usa para el almidón y para la obtención de ese almidón del casabe, para hacer el casabe, que está muy rico y además que está bien rankeado, un producto étnico que se coloca en los mercados de Nueva York y Puerto Rico, no sé, Miami, donde hay dominicanos consumen casabe. Entonces, pero además no solo los dominicanos, también lo consumen los turistas y los dominicanos, ya en la mesa dominicana el casabe está ahí. Así que el Ministerio de Agricultura, que le ponga atención a eso, se reúna con esa gente, con los casaberos, y que le busque una solución a aquello. Bueno, señor, Irán sigue desafiante. Pero Irán es un país que está desafiando a Estados Unidos. Parece porque ha visto un Donald Trump declinante, una hiperpotencia como Estados Unidos en forma declinante. Un país que es fuerte pero luce débil por sus escrúpulos, como se ha dicho siempre. Porque entonces yo he dicho aquí, si usted no puede hacer una guerra holocáustica, no se mete en la guerra. Estados Unidos quiere hacer guerra, gana las batallas, pierde la guerra. Vietnam, Afganistán, Irak, todas las pierde por los escrúpulos. Putin, eso no tiene escrúpulos. Los chinos no han ido a guerra hace muchos años. Pero Israel no tiene escrúpulos en sus guerras, destruye y borra. Entonces Estados Unidos se encuentran con estos pequeños, débiles, pero audaces, Irán, Corea del Norte, le hacen una bomba nuclear y ellos creen que pueden pelear contra Estados Unidos. Pero es una pena que Irán está haciendo como Japón en la Segunda Guerra Mundial. Desafió a Estados Unidos, no se quería rendir. Está bien, no se quiere rendir. Bueno, ahora se van a rendir. Mira, quemen a Tokio. Y quemaron a Tokio. Estados Unidos es una guerra holocáustica. Quemaron a Tokio. Y luego entonces vinieron sobre Nagasaki y sobre Hiroshima 2 bombas atómicas. Ahí Estados Unidos, como fue ahí holocáustico, se terminó la guerra. Entonces Irán puede correr ese riesgo. El problema es que Estados Unidos no tiene un liderazgo firme, porque Donald Trump es un hombre muy vacilante. Y ahí están las encuestas, ya lo miden con un 37%. Claro, son encuestas de New York Times, que no la tiene con Donald Trump. Vamos a esperar que sigan las cosas, tal vez el ritmo de la paz y no de la guerra. Gracias por su atención. Pero les anuncio al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta, que todos los miércoles publica Limbo y laberinto ampliados para la suerte nacional. El título de su blog La Pregunta. Gracias por su atención y nos vemos mañana.